Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el acto más extraordinario en la tierra, que literalmente dividió la historia del hombre, antes y después de Cristo. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy la hermana Mónica Lara. Bienvenidos a un estudio más. Hoy vamos a abordar el tema del amor. Nos damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y nos ven desde diferentes partes del mundo. Mucho se ha hablado sobre el amor durante la existencia del hombre. Líderes religiosos, filósofos, sociólogos, psicólogos, médicos, en fin, toda clase de eruditos en diferentes disciplinas, así como personajes famosos, músicos, cantantes, escritores, pintores, artistas, periodistas y personas en general. Todos se sienten expertos en la materia. De hecho, es el tema más controversial de los últimos tiempos, pues en nombre del amor se hacen muchas obras buenas y altruistas, con los niños, los ancianos, los animales, el medio ambiente y los necesitados en general. Algunas veces, como sabemos, pues esto solo son intereses políticos, para ganar votos o para tener adeptos, ¿verdad? O también son intereses económicos, para deducir impuestos. En muchas ocasiones se recaba dinero, se reúne, se hacen grandes maratones y esto sirve para usar a las personas y que contribuyan en nombre del amor. Y bueno, las grandes organizaciones deducen impuestos a través de estos movimientos. Pero se apoya de alguna manera a las personas. Pero también en nombre del amor se cometen atrocidades terribles. En ese supuesto amor, por ejemplo, el amor a la religión, ¿verdad? Que le podemos llamar fanatismo. En esa situación se persigue a la gente con diferente creencia, hay homicidios, suicidios, en nombre del fanatismo, de ese falso amor religioso. También con esa misma tendencia existe el chauvinismo, que es un nacionalismo mal entendido, donde se desata el racismo y se promueve el odio y el ataque a los inmigrantes en diferentes países. O el llamado amor eros, como lo nombraron los griegos, que ha desencadenado el desenfreno sexual, provocando desintegración familiar, trata de personas y las peores depravaciones y vejaciones cometidas principalmente contra mujeres y niños. Hemos visto los problemas sociales causados por las marchas y manifestaciones que provocan los diversos géneros, como se hacen llamar, que han inventado estas personas, totalmente desconectadas de Dios, apartándose del diseño original que Dios creó, que es hombre y mujer, en un matrimonio y en una familia. Pero más adelante hablaremos de esta situación específica. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Y quién puede determinar lo que significa el amor y cómo debemos amar y manifestarlo y mostrar este amor? Bueno, Dios es el amor y Dios es el creador del hombre y la mujer. Por lo tanto, Dios es la única autoridad para definir el amor y la forma de expresarlo. Y nuestro pensamiento debe ser renovado con su palabra. Entonces conoceremos el amor verdadero y amaremos verdaderamente.
Es la única forma. Dios es el único autorizado para decir lo que es el amor, porque Dios es amor. En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer en una relación perfecta de amor. Dios los amaba, ellos amaban a Dios y Adán y Eva se amaban entre ellos. Este es el principio que Dios creó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se conjuga, se encierra toda la Biblia, en estos dos mandamientos. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios los maldijo, y maldijo a la creación entera. Entonces todo se corrompió, y la naturaleza caída trajo odio, resentimiento, envidias, culpas, iras, pleitos y toda obra de la carne. Si recordamos, ocurrió el primer homicidio. Caín mató a su hermano por envidia, por celos, y se desataron las obras de la carne, hasta llegar a colmar el amor y la paciencia de Dios, que resultó en la destrucción de la tierra con el diluvio. Recordemos que los hombres se pervirtieron de tal manera que Dios arrasó a la humanidad, excepto a Noé y su familia, que son los únicos que entraron al arca, los únicos que se salvaron. Provocó todo ese pecado, toda esa perversión, provocó la ira de Dios para destruir la tierra con el diluvio. Porque Dios, la fuente eterna de amor, había roto la comunión con el ser humano y su amor sobrenatural ya no fluía a través de ellos. Por eso se pervirtieron. El ser humano se pervierte porque no conoce el amor de Dios. Todo lo que vemos, toda la maldad, que vemos en los hombres, toda la soledad, toda la amargura, todo lo que hemos estado hablando en otros estudios bíblicos, vienen por la falta del conocimiento de Dios, porque el hombre no tiene comunión con Dios y no conoce su amor eterno, no conoce el amor de Dios que nos constriñe, que nos cambia. En muchos seres humanos puede haber un afecto natural hacia las personas cercanas, como hijos, padres, al cónyuge, tan mencionado, tan hablado en las películas, tan hablado en las series de televisión, ese amor, ¿verdad? Pero este afecto no fluye ni en la forma ni en la intensidad correcta. Suele estar contaminado por la manipulación, o muchas veces ni siquiera es correspondido. Inclusive aún en relaciones hermosas que deberían ser de madre con sus hijos o padre con sus hijos, muchas mujeres rechazan a sus hijos. A veces decimos, es que bueno, la mamá es capaz de dar la vida por sus hijos, y habemos madres que somos capaces de hacerlo, pero existen mujeres que aún matan a sus criaturitas, los abandonan, los agreden de tal manera que terminan a veces en el hospital o muertos. Hay padres que abusan sexualmente de sus hijas y de sus hijos. ¿Cómo es posible, pensamos, que sucedan estas cosas cuando debía ser un afecto tan natural entre padres e hijos? ¿Cuánto más con seres que no conocemos? ¿Cuánto más a nuestro alrededor? ¿Cómo se va desatando el odio, los celos, las iras, los pleitos, ¿verdad? Porque el ser humano, al no estar conectado con Dios, que es la fuente de amor, la fuente de todo cuanto existe, los rige el egocentrismo, que es la ley que impera el mundo actual. El hombre como centro de sí mismo, así como la autocomplacencia,
la búsqueda continua de la comodidad y la vida fácil a cualquier precio. Cuando esto rige en el corazón del hombre, tiene el arma, está funcionando el arma diseñada para ir contra el amor. Por eso vemos tantas familias destruidas, niños abandonados, violencia, abuso infantil, y aún en familias de buen nivel moral, entre comillas, o familias cristianas en apariencia, cada vez se agrava más esta situación. Vemos, por ejemplo, esposos que viven como adolescentes según sus gustos o sus traumas de la infancia, ¿verdad? Y en lugar de dedicar su tiempo, su cariño, su protección a la familia que tienen, lo dedican a la moto o a ir con los amigos o a tener tiempos en el bar. Vemos cómo se vive en la actualidad. Maridos que no se esfuerzan por proveer y proteger a sus familias. Solo están centrados en sus propios gustos y en sus propios deseos. Y peor aún, abandonan a sus familias sin ningún sentido de compromiso, ni responsabilidad. Bueno, cuanto menos de amor, ¿verdad? Y a veces siguen ondeando la bandera de amor por sus hijos y de amor por su familia. Esto no es amor. Vemos también esposas que no respetan a su esposo ni se esfuerzan porque su familia sea mejor cada día. Mujeres que quieren vivir como jovencitas solteras, sin responsabilidad en su casa, usurpando el lugar de su esposo, viviendo en la fiesta, en el alcohol, y cada vez se agrava más esta situación. Y si partimos de la familia, que es la base de la sociedad, que Dios constituyó como base para desarrollarnos socialmente, pues vemos el resultado. Un mundo más perverso y decadente cada día. ¿Cuántas personas caen presas de mentiras y de trata de personas porque buscan desesperadamente el amor que no encuentran en el seno familiar? ¿Cuántos jóvenes y jovencitas terminan siendo secuestrados, terminan en drogas, terminan haciendo cosas terribles o perdiéndose por esa falta de amor, por esa falta de cuidado, de protección de sus propios padres? Y entonces, a través de las redes sociales, alguien les habla bonito, o en la escuela o en la calle alguien les dice cosas lindas, ellos lo creen y terminan su vida trágicamente. Comenzamos nuestro tema con la declaración poderosa que sustenta nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es la base de nuestra salvación. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, haya derramado su amor de tal manera que entregó a Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, para derramar su sangre y pagar el precio de nuestro pecado, es, como decíamos, el acto de amor más extraordinario que ha vivido el ser humano. Pero, ¿de qué somos salvos? Porque dice la Biblia, que dice este versículo, para que no se pierda, para que el hombre no se pierda, todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablamos de salvación, y hablamos que Jesucristo es el Salvador de nuestra vida, pero ¿de qué, repetimos, de qué somos salvos? Muchos creyentes están confundidos con esta pregunta. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí dice el Señor que nosotros somos salvos de la ira de Dios. Jesucristo se puso como el mediador entre el Padre y el hombre, entre Dios y el hombre. Porque cuando Dios maldijo a Adán y a Eva y a toda la creación, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Recordemos que fueron desechados Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso, pero no solo de un lugar geográfico, sino de la presencia misma de Dios. Y esta ira de Dios, este enojo por causa del pecado, maldijo la tierra con enfermedad, con dolor, con violencia, con todo lo que vemos. El problema del hombre no es con el diablo y con el enemigo de Dios. El problema del hombre que peca y que se aparta de Dios es con Dios mismo, con el Creador que nos formó para amarlo, para obedecerlo, para honrarlo, para darle la gloria. Ese es el verdadero problema, porque la ira de Dios se manifiesta sobre los que le desobedecen. Y de eso vino a salvarnos Jesucristo, de esa ira, de ese enojo y de esa maldición. Por eso dice que fuimos reconciliados con el Padre. Como hemos platicado, en el Antiguo Testamento muchos hubieran tratado de acercarse a Dios, pero no podían. El Señor quería acercarse a ellos, pero el pecado los aparta de Dios. El pecado nos aparta a todos del Padre. Y muy pocos eran los privilegiados que podían acercarse a Dios. Muy pocos podían acercarse al Padre como los profetas, como Moisés, y podían hablar con Dios. No había acceso por el pecado. Pero cuando vino Jesucristo, Dios mismo se despojó de su deidad y vino 100% hombre a tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros, a pagar el precio por nuestro pecado. Entonces nos reconcilió con el Padre, abrió el camino hacia la gracia, abrió el camino para restablecer la relación con el Padre y reconciliarnos con Él y hacer fluir su amor hacia nosotros y a través de nosotros para amar como Él nos ama. En Juan 17:26, Jesús dijo, y les he dado a conocer tu nombre, hablándole Él al Padre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús vino a eso, a reconciliarnos con el Padre y a mostrarnos el amor del Padre, a abrir ese flujo de amor hacia nosotros, a abrir el camino. ¿Para qué? Para romper con ese pecado, para anular esa acta de que la paga del pecado es la muerte en nuestra vida. Porque como no teníamos comunión con el Padre, estábamos destinados a la muerte eterna. Pero Jesús dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y en Jeremías 31:3, Dios hace una declaración extraordinaria y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. El Señor se manifestó
a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios, y escucha bien esto que Dios te dice el día de hoy. El amor de Dios es el que pone pan en tu mesa. El amor de Dios es el que te sana. El amor de Dios es el que rescata tu vida del pozo de desesperación, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de las carencias. El amor de Dios es el que está contigo en la angustia. Por amor, Dios se sienta junto a tu cama de hospital o en tu enfermedad, ahí donde estás postrado. El amor de Dios es el que cuida a tus hijos. El amor de Dios es el que te provee, el que te protege, el que está aquí en medio de ti. El que está todos los días hablando a tu corazón. Ese es el amor de Dios. ¿Y cuántas veces lo ignoramos? ¿Has volteado a ver un atardecer hermoso que Dios pintó solamente para que tú te goces? ¿Has volteado a ver tu cuerpo cuán extraordinario es? Que tiene todo lo que necesita, que tu sangre fluye, que tus órganos funcionan, que tu corazón late. Ese es el amor de Dios que se manifiesta en tu vida. Dice la Biblia en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estaba hablando Pablo cuando estaba en la cárcel, cuando lo perseguían, cuando lo apedreaban. Pero mira cómo él vivía el amor de Dios, cómo él estaba conectado con la fuente de amor, y en medio de todas esas pruebas, en medio de esa tribulación, él decía, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces, cuando estamos en dolor, en angustia o en necesidad, lo primero que hacemos es dudar del amor de Dios. Lo primero que hacemos es angustiarnos, pensando que Dios está tan lejos, allá en el cielo, en su trono, o tal vez está ocupando de las guerras, o tal vez está ocupando del hambre en África, o tal vez está ocupando de los judíos, y nos sentimos tan abandonados, nos sentimos tan solos. ¿Por qué hacemos eso? Porque no conocemos a Dios, porque no le buscamos, porque no conocemos esta palabra extraordinaria que dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada incluye absolutamente todo. Tal vez tú estás pasando por una enfermedad, o por un problema económico, o por un problema familiar, y te sientes abandonado, te sientes abandonada. Tal vez tus padres no te quisieron o no te amaron como tú esperabas ser amado.
o tus padres murieron. Tal vez tu esposo se fue o tu esposa se murió. Tal vez nunca has podido tener hijos. Dios sabe por el momento y por el tiempo y por el dolor que estás pasando. Tal vez acabas de pasar por la muerte de algún ser querido, un padre, un abuelo. Pero nada puede separarte del amor de Dios. Los brazos del Padre están abiertos para que vengas y seas consolado y seas consolada. La Biblia dice que Dios nos sienta en sus rodillas y nos consuela como la madre consuela a sus hijos. Cuando nuestros hijitos lloran, se pegaron, o un amigo se peleó con ellos, o tienen un dolor mayor, perdieron al padre o a la madre, o pasaron por algún accidente o por alguna situación dolorosa y triste, ¿qué hacemos? Los sentamos en nuestro regazo, los abrazamos, secamos sus lágrimas, les hablamos con ternura, ¿verdad? Los rodeamos con nuestros brazos y quisiéramos quitar ese amor, quisiéramos como madres tomar el lugar que tienen de dolor de nuestros hijos. Eso es lo que Dios hace. Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Él pagó con su sangre. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por sus llagas fuimos nosotros curados. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice ahí en Isaías 53. Jesús dio todo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada latigazo pagó una enfermedad tuya y mía. Cada golpe que recibió pagó una herida del corazón, el abandono, la falta de amor. Cada espina clavada en su cabeza pagó por nuestra necesidad. Dios maldijo a la tierra y dijo que produciría cardos y espinos. Hay problemas económicos a veces que sentimos que nos agobian, pero Jesús pagó por todo eso, por amor a nosotros. La palabra de Dios dice que Dios quiere que sepamos cuál es la altura, y la anchura, la profundidad del amor de Dios en nuestra vida. Y nosotros estamos desperdiciando ese amor cuando no entramos a su presencia. Dios nos anhela celosamente. Por eso puso como mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque Él nos da todo ese amor y también quiere recibirlo. Dios quiere que nosotros le amemos, pero Él nos enseña la forma correcta de amar. Dios nos dice cómo debe ser el amor. El amor tiene características divinas. El ADN de Dios fluye a través de nuestra vida cuando nosotros estamos en su presencia. ¿Cómo podemos amar? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, los padres que tienen a varios hijos, ¿cómo puedo amar a mis hijos si son tan diferentes? ¿Cómo podemos expresar el amor de la manera correcta, sin manipular o sin cambiar las cosas a nuestro favor, sino amando con sinceridad y con integridad? ¿Cómo podemos amar a un esposo o a una esposa cuando somos tan diferentes? ¿Cómo puedo hacerlo sentir amado? ¿Cómo puedo vivir ese amor
perfecto que viene de Dios, porque nosotros no somos perfectos y nos equivocamos y herimos a las personas que amamos. ¿Y cuántas veces, por más que queremos hacer las cosas bien, herimos a nuestros hijos o a nuestros seres amados? Pero el perfecto amor viene de Dios. Cuando nosotros estamos conectados con el Padre, somos un instrumento, un vaso que recibe ese río de amor de Dios. Y somos llenos de ese amor. Y el amor perfecto de Dios empieza a fluir a través de nosotros. ¿Cómo podemos imaginar? Es fácil cuando amamos a nuestros hijos o cuando amamos a un amigo o a una amiga que se preocupa por nosotros, que tiene cuidado de nosotros, que tenemos una amistad cercana, ¿verdad? Es fácil hacerlo, es fácil estar pendientes. Pero cuando Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos amar a quien nos maldice? ¿Cómo podemos amar a quien nos daña, a quien nos lastima? Solamente ese amor perfecto de Dios que nos ama, como dice la palabra, aun siendo sus enemigos, aun habiendo desobedecido su palabra, aun habiendo rechazado a Dios muchas de las veces que Él nos ha hablado. Ese amor perfecto es el que Dios quiere manifestar a través de nosotros. Porque entonces los hombres, los seres humanos y toda la gente que nos rodea va a poder conocer a Dios. Dice el Señor que en esto conocerán que somos sus discípulos, si nos amamos unos a otros como Él nos amó. Hemos visto que el amor de Jesús fluye y que Él le pidió que el amor de Dios con que lo amó a Él esté en nosotros. Qué privilegio es que nosotros seamos vistos por Dios con ese amor. Qué privilegio es que podamos acercarnos al Padre y recibir ese amor que Él tiene para nosotros, ese amor eterno que se manifiesta en misericordia, que se manifiesta en provisión, que se manifiesta en consuelo, que se manifiesta en la llenura de su Espíritu Santo, en la unción que pudre los yugos y las ataduras como hemos estado hablando. El amor de Dios que, dice la Biblia, constriñe, de verdad conmueve nuestro corazón, que cambia las cosas. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y empezamos a sentir ese amor eterno, la tristeza se va, la soledad desaparece. Todo el dolor que podemos sentir empieza a quitarse en nuestra vida. Hemos hablado de este dicho que la gente suele creer, que el tiempo todo lo cura, y eso no es cierto. El amor de Dios todo lo cura. El amor de Dios lo sana absolutamente todo. Debemos agradecer a Dios que Él se acercó a nosotros a pesar de que nosotros seamos pecadores. Y de verdad, cuando estamos en su presencia, recibiendo ese amor, podemos constatar que ni la enfermedad, ni el dolor, ni la pérdida, ni el abandono, ni la falta de amor del hombre se comparan al amor de Dios. Que nada nos puede separar del amor de Dios, aun cuando nosotros no somos fieles y no somos perfectos, aun cuando nosotros somos infieles, el amor de Dios está ahí. Y Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, pero Él quiere cambiarnos, porque esas tribulaciones por las que pasamos y a través de esos tiempos de estar en su presencia, de buscarle, y cómo se manifiesta su amor en nuestra vida, es como nuestro corazón va cambiando
Y hemos hablado que es como el ADN divino de Dios empieza a fluir hacia nuestra vida. Su amor es como un gran manantial del que nosotros podemos beber. Y Jesús dijo, del agua de ese pozo, hablando del agua física, material, del agua de ese pozo, aunque bebas volverás a tener sed. Pero del agua de vida que yo tengo para ti, le dijo a la samaritana, no volverás a tener sed jamás. ¿Te has preguntado por qué mendigas amor a quien no te lo quiere dar? Si los brazos del Padre Celestial están abiertos esperándote para consolarte, para darte su ternura, para suplir el amor que no recibiste. ¿Por qué tratar de llenar todo el vacío y la soledad con vicios, con cosas, con personas que no corresponden? Porque todos fallamos, o algunas veces hasta con comida. ¿Por qué tratar de llenar ese vacío? O algunos jóvenes o algunos adultos también buscan el amor de pareja en pareja, de persona en persona. ¿Por qué? Si hay un torrente del amor de Dios esperándote, ¿por qué vivir desperdiciando ese manantial de amor y de ternura que Dios tiene para nosotros? Que Dios tiene para ti en esta noche. Dios quiere darte ese amor, porque Dios es la fuente del amor. Dios es amor. Y dice la palabra que el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Pero todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo podemos amar correctamente? Cuando el amor de Dios fluye. Muchos matrimonios que están desgastados, que ya no encuentran esa ternura entre los dos, que ya no hay comunicación, que ya no hay amor, y no saben cómo resolver estas diferencias, no saben cómo resolver esta lejanía. O entre los padres y los hijos, cuando los hijos se van apartando del corazón de los padres, cuando se vuelven jóvenes y tratan de vivir su vida separado de sus padres. ¿Cómo resolvemos esto como familia? Cuando estamos en comunión con Dios y el amor de Dios fluye, podemos pedirle a Dios que el amor, que su amor sobrenatural fluya en el esposo, que ya no se muestra amoroso como cuando recién se conocieron y se enamoraron, ¿verdad? Que las parejas, los matrimonios, cuando empezaron con tanto entusiasmo y con tanto gozo y con tanto enamoramiento y tan románticos, y de pronto todo eso se desgastó y se fue. Porque como decíamos, tenemos cierta capacidad de afecto natural entre nosotros, pero todo eso se pierde, porque es natural, es de nuestra naturaleza está caída y tiende al pecado y tiende a pelear y tiende a lastimar a los demás. Pero cuando el amor poderoso de Dios fluye en un matrimonio, entonces las cosas se restauran, porque el amor de Dios es el que nos hace levantarnos cada mañana. Y es el que hace ver hermosa a la esposa a pesar de los años. Es el que hace ver al esposo guapo y honorable a pesar del tiempo que han pasado. El amor poderoso de Dios es el que hace ver a nuestros hijos con esa ternura cada día. Y es el que hace que los hijos amen a los padres a pesar de que ya son jóvenes, a pesar de que vienen nuevos amigos.
El amor de Dios, dice la palabra, es el vínculo perfecto que nos une, no nos ata, no nos esclaviza y no nos manipula. Nos une, nos rodea y fluye entre nosotros y nos enseña a tratar y a considerar a los demás como Cristo lo hace. Porque el Señor nos enseña que el amor no es un sentimiento ni una emoción. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el amor se acaba? Que el amor se termina y en ese momento se terminan los matrimonios, en ese momento se termina la relación entre padres e hijos, entre hermanos, se termina la relación en una congregación. ¡Qué tremenda mentira! El amor no se acaba. El amor de Dios es eterno. El problema que tenemos es que no haya amor, es que no tenemos una relación con el Padre. Nuestro afecto natural no alcanza tantos años de vida. Por eso los matrimonios duran cada vez menos tiempo. Por eso los hijos pretenden apartarse de sus padres a más temprana edad. Por eso las personas se separan y se pelean continuamente. Y las amistades ya no trascienden. Son pocas las amistades que trascienden el tiempo. Son pocas las familias que permanecen unidas. Porque hablábamos que ahora todo se centra en sí mismo. El egocentrismo es el arma que ataca el amor, la autocomplacencia, la falta de compromiso, la falta de entrega y la falta de seriedad en nuestras relaciones humanas. Destruyen el amor que Dios ha puesto en nosotros. Pero el amor de Dios es eterno y puede seguir fluyendo y puede seguir llenando nuestros corazones. Y puede seguir uniéndonos a unos con otros. Restablece los matrimonios, los hace nuevos. Los cónyuges se vuelven a enamorar. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Entonces, si el amor no es un sentimiento que surge del corazón del hombre, del corazón con naturaleza caída, entonces, ¿qué es el amor? De acuerdo a este versículo, de acuerdo a este mandamiento que Jesús nos da, el amor es el acto de la voluntad que nos lleva a considerar y a tratar a los demás como Jesús lo hace. ¿Cómo podemos hacer esto si no estamos conectados con Dios? Es la única manera de amar y de obedecer a Dios. Es la única manera de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De considerarlo y tratarlo como Jesús lo hace. A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos y hasta a mis enemigos. Es la única manera, la única forma de amar con el amor verdadero es estar adheridos a la fuente del amor que es Cristo, porque el amor es fruto del Espíritu Santo. Lo dice Gálatas 5, 22 y 23. El amor es fruto del Espíritu Santo. Solo puede fluir del Espíritu Santo hacia nosotros, como decíamos. Y entonces nosotros somos ese canal de bendición. ¿No anhelas ser amado? ¿No anhelas ser amada? No hay amor más grande y más perfecto que el amor del Padre. Él nos está esperando.
Él tiene hoy los brazos abiertos para hacer fluir ese amor en ti y en mí. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es el resumen perfecto de todo lo que hemos hablado. Son las palabras exactas de Dios, donde el amor viene de Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros, nos reconcilió con el Padre y Él nos enseña a amarnos. El próximo viernes vamos a hablar del amor como es y cómo debe manifestarse. Pero hoy escogió este día el Señor para manifestar su amor a nuestro corazón, porque el origen y la fuente, como lo hemos dicho, del amor es Dios. En esta noche, Dios quiere conectarnos con Él y con su amor. Y tú que estás ahí escuchando este mensaje, tú que estás recibiendo esta palabra, te pido que cierres tus ojos un momento. Dispón tu corazón, porque Dios va a enviar un torrente de amor a tu vida en este momento. El Señor quiere mostrarte su amor como nunca lo has sentido antes. Cierra tus ojos un momento y escucha la voz de Dios que te habla y te dice: hijito, hijita, con amor eterno te he amado y hoy vengo a tu corazón a mostrarte mi amor, a decirte cuánto te amo, te dice el Señor. Yo quiero amarte, yo quiero mostrarte mi gloria, yo quiero que mi presencia se manifieste en tu vida. Y en esta noche, rinde tu corazón a mí, abre tu corazón para que dejes fluir mi amor, te dice el Señor. Quiero amarte. No resistas mi amor. Sé que has sufrido, sé que te ha dolido, sé cuánto has sido despreciado, cómo te han
menospreciado, cuánto han rechazado tu corazón, pero yo te digo hoy que yo no te rechazo. Si tú vienes a mí con un corazón contrito y humillado, si tú me buscas hoy, si tú te arrepientes de tus pecados y anhelas estar conmigo, yo quiero darte hoy mi corazón. Yo quiero que tú estés en medio de mi corazón. Quiero darte mi amor sobrenatural. Perdón, quiero darte toda mi ternura, te dice el Señor. Abre tu corazón y recibe el amor de Dios. Yo sé que muchos que están escuchando este video están recibiendo ese amor. No resistas el amor de Dios. Nadie podemos resistirnos ante Él. Toda la ternura de Dios, todo ese vacío que has sentido por años, Dios lo puede llenar, Dios lo está llenando. Déjate llenar, déjate fluir en ese amor eterno de Dios. Sumérgete en su amor. Él no te rechaza, Él no te abandona, Él no te agrede. Dios te ama. Déjate fluir. Si no tuviste un padre que te amara, si no tuviste una mamá que te amara y que te abrazara, si nunca nadie te ha rodeado con sus brazos, hoy Dios te está rodeando. Hoy Dios te está inundando. Está dejando fluir en ti un torrente de amor inagotable. Esto no se va a acabar nunca. Dios está dándote toda su ternura. Él ya te dio a su Hijo. Jesucristo abrió este canal hacia ti. Déjate llenar como un vaso que estuvo seco durante años y hoy se está llenando de agua de vida. Hoy está saltando tu corazón de gozo. Tal vez nunca habías experimentado este amor, pero Dios te está llenando como nunca antes. Dios está fluyendo en tu corazón y ese amor va a manifestarse en tu rostro. Los demás van a poder ver reflejado el rostro de Dios en ti, porque Dios es amor y ese amor se está mostrando a través de ti, de tu corazón. Nunca más vas a ser diferente, nunca más estar solo, nunca más estar vacío, nunca más estar tratando de llenar esos huecos que alguien dejó, esas heridas que alguien provocó. Nunca más, porque hoy tienes acceso al amor del Padre a través de Jesucristo. Recibe esta palabra, recibe este amor. Gracias Dios por tu amor. Gracias Señor, porque tu amor eterno se ha extendido y está fluyendo, Señor, de una manera extraordinaria en el corazón de estas personas, de cada uno de los que te están viendo, de los que están escuchando esta palabra. Los bendecimos. Bendecimos a Lupita. Gracias por estar aquí, prima. Gracias, Tony, amiga preciosa. Gracias por estar escuchando este mensaje. Gracias, Ise. Gracias, Abby. Gracias, Martita. Gracias a ti, hermano Omar. Gracias a todos los que nos están escuchando y los que están viendo este video en horarios diferentes. Esta bendición es para ti. El amor del Padre está abierto, sus brazos están abiertos para que tú vengas y te sumerjas en su eterna paternidad, te sumerjas en su corazón y halles consuelo y halles reposo para tu vida, para que puedas descansar, para que puedas gozarte y para que puedas amarlo con todo tu corazón y con todo tu ser. Este es el día que hizo Dios para mostrarte y manifestarse su amor eterno. Recíbelo. Recibe ese amor en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Les bendecimos, les saludamos.
oramos por ustedes, por los que nos escuchan, por los que mandan su mensaje, por los que mandan sus saludos o sus peticiones de oración. Y sean todos bendecidos, que tengan una excelente semana. Les invitamos para que se conecten con nosotros los viernes a las 10 de la noche y también para que en el tiempo que ustedes tengan y que puedan apartar, escuchen los estudios seriados que están en nuestra página y puedan recibir edificación para su vida. También les invitamos a que compartan estos estudios y esta página. Gracias. Que tengan una excelente semana llena del amor de Dios. Que el Señor les guarde.